El abdomen es la parte del tronco situada entre el tórax y la pelvis. Se trata de un receptáculo flexible y dinámico que alberga la mayoría de los órganos del sistema digestivo y parte del sistema urogenital. La contención de los órganos abdominales y su contenido se lleva a cabo mediante paredes musculoaponeuróticas anterolateralmente, el diafragma superiormente, y los músculos de la pelvis inferiormente. Las paredes musculoaponeuróticas anterolaterales están suspendidas y sostenidas por dos anillos óseos, el borde inferior del esqueleto torácico superiormente y la cintura pélvica inferiormente, unidos por la columna vertebral lumbar semirrígida en la pared posterior del abdomen. Al interponerse entre el tórax y la pelvis, más rígidos, esta disposición permite que el abdomen envuelva y proteja su contenido a la vez que aporta la flexibilidad necesaria para la respiración, la postura y la locomoción. Figura 5a1. Vista general de las vísceras torácicas y abdominales in situ. La contracción muscular voluntaria o refleja del techo, las paredes anterolaterales y el suelo pueden aumentar la presión interna, intraabdominal, para ayudar a expulsar aire de la cavidad torácica, pulmones y bronquios, o fluidos, por ejemplo, orina o vómito, gases, heces o fetos de la cavidad abdominopélvica. Visión general, paredes, cavidades, regiones y planos. Las paredes abdominales musculoaponeuróticas, dinámicas y de varias capas, no solo se contraen, para aumentar la presión intraabdominal, sino que también se distienden considerablemente para dar cabida a las expansiones provocadas por la ingestión, el embarazo, la acumulación de grasa o las enfermedades. La pared anterolateral del abdomen y varios órganos situados en la pared posterior están recubiertos en sus caras internas por una membrana serosa o peritoneo, serosa, que se refleja, gira abruptamente y continúa, sobre las vísceras abdominales, del latín, partes blandas, órganos internos, como el estómago, el intestino, el hígado y el bazo. De este modo, se forma un saco o espacio virtual revestido, cavidad peritoneal. Entre las paredes y las vísceras, que normalmente solo contiene líquido extracelular parietal, en cantidad suficiente para lubricar la membrana que cubre las superficies de las estructuras que forman o ocupan la cavidad abdominal. Las vísceras pueden moverse libremente durante la digestión, y las reflexiones bilaminares del peritoneo que pasan entre las paredes y las vísceras permiten el paso de los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios. También pueden encontrarse cantidades variables de grasa entre las paredes y las vísceras y el peritoneo que las recubre. La cavidad abdominal forma la parte superior y de mayor tamaño de la cavidad abdominopélvica, una cavidad continua que se extiende entre el diafragma torácico y el diafragma pélvico. Carece de suelo propio, ya que se continúa con la cavidad pélvica. El plano de la abertura superior de la pelvis, estrecho superior de la pelvis, separa arbitrariamente, aunque no físicamente, las cavidades abdominal y pélvica. Se extiende superiormente por la caja torácica osteocartilaginosa hasta el cuarto espacio intercostal. De este modo, los órganos abdominales de localización superior, bazo, hígado, parte de los riñones y estómago, están protegidos por la caja torácica. La pelvis mayor, porción ensanchada de la pelvis por encima del estrecho superior de la pelvis, sostiene y protege parcialmente las vísceras abdominales más bajas, parte del ileón, ciego y colon sigmoideo. Es el lugar donde se encuentran la mayoría de los órganos digestivos, partes del sistema urogenital, los riñones y la mayor porción de los uréteres, y el bazo. Figura 5a2. Cavidad abdominopélvica. Se ha seccionado el cuerpo por el plano medio, mostrando que las cavidades abdominal y pélvica son subdivisiones de la cavidad abdominopélvica continua. Para describir la localización de los órganos, zonas dolorosas o patologías abdominales, se divide la cavidad abdominal en 9 zonas. Estas regiones están delimitadas por 4 planos, 2 planos sagitales, verticales, y 2 transversales. Horizontales. Los 2 planos sagitales habituales son los planos medioclaviculares, que pasan desde el punto medio de las clavículas, aproximadamente a 9 centímetros de la línea media, hasta los puntos medioinguinales. Los puntos medios de las líneas que unen la espina ilíaca anterior superior, EIAS, y el borde superior de los tubérculos del pubis a ambos lados. Los planos transversales suelen ser el plano subcostal, que pasa a través del borde inferior del 10. Cartílago costal en cada lado, y el plano intertubercular, que pasa a través de los tubérculos ilíacos, aproximadamente a 5 centímetros por detrás de la EIAS de cada lado, y el cuerpo de la vértebra L5. Estos 2 planos tienen la ventaja de cruzar estructuras palpables. Algunos facultativos utilizan los planos transpilórico e interespinoso para definir 9 regiones. El plano transpilórico, extrapolado a medio camino entre los bordes superiores del manubrio esternal y la sínfisis púbica, típicamente, a nivel de L1. Normalmente cruza el píloro, la porción distal, más tubular, del estómago, cuando el paciente está en decúbito, supino o prono. Como las vísceras se abomban debido al efecto de la gravedad, el píloro suele encontrarse a un nivel más bajo cuando el sujeto está de pie en posición erecta.
El plano transpilórico es un punto de referencia útil debido a que también cruza muchas otras estructuras importantes, el fondo de la vesícula biliar, el cuello del páncreas, los orígenes de la arteria mesentérica superior, AMS, y la vena porta hepática, la raíz del mesocolon transverso, la flexura, unión duodenoyeyunal y los ilios renales. El plano interespinoso pasa a través de las EIAS, fácilmente palpables, de ambos lados. Para una descripción clínica más general, la cavidad abdominal se divide en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo, definidos por 2 planos fácilmente localizables. 1. El plano transumbilical, transversal, que pasa a través del ombligo, y el disco intervertebral entre las vértebras L3 y L4, y 2. El plano medio, que pasa longitudinalmente a través del cuerpo y lo divide en 2 mitades. Derecha e izquierda. Es importante conocer qué órganos se encuentran en cada región o cuadrante abdominal, para saber dónde auscultarlos, percutirlos y palparlos, y para registrar la localización de los hallazgos durante la exploración física. Pared anterolateral del abdomen. Aunque la pared del abdomen es continua, a efectos descriptivos se subdivide en pared anterior, paredes laterales derecha e izquierda, y pared posterior. Se trata de una pared musculoaponeurótica, excepto en su cara posterior, que incluye la porción lumbar de la columna vertebral. El límite entre las paredes laterales y anterior es indefinido. En consecuencia, a menudo se usa el término pared anterolateral del abdomen. Algunas estructuras, como los músculos y los nervios cutáneos, se encuentran tanto en la pared anterior como en las paredes laterales. La pared anterolateral del abdomen se extiende desde la caja torácica hasta la pelvis. Figura 5a3. Subdivisiones de la pared abdominal. Corte transversal del abdomen que muestra diversos aspectos de la pared y sus componentes. Los músculos dorsal ancho, relativamente superficial, y psoas mayor, más profundo, son músculos axioapendiculares que se insertan distalmente en los miembros superior e inferior, respectivamente. La pared anterolateral del abdomen está limitada superiormente por los cartílagos de las costillas 7. A décima y el proceso, apófisis, sifoides del esternón, e inferiormente por el ligamento inguinal y los bordes superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica, crestas ilíacas, crestas púbicas y sínfisis púbica. La pared anterolateral del abdomen está formada por la piel, el tejido subcutáneo. Fascia superficial, compuesto principalmente por grasa, los músculos y sus aponeurosis, la fascia profunda, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. La piel se une laxamente al tejido subcutáneo, excepto en el ombligo, donde se adhiere con firmeza. La mayor parte de la pared anterolateral del abdomen incluye 3 capas musculotendinosas, los haces de fibras de cada capa tienen direcciones distintas. Esta estructura trilaminar es parecida a la de los espacios intercostales del tórax. Fascia de la pared anterolateral del abdomen. El tejido subcutáneo de la mayor parte de la pared incluye cantidades variables de grasa, y constituye uno de los principales lugares de depósito. Los varones son especialmente susceptibles a la acumulación subcutánea de grasa en la parte baja de la pared anterolateral del abdomen. En la obesidad mórbida, el panículo adiposo alcanza varios centímetros de grosor, y a menudo forma uno o más faldones. Por encima del ombligo, el tejido subcutáneo es concordante con el que se encuentra en la mayoría de las regiones. Inferior al ombligo, la parte más profunda del tejido subcutáneo está reforzada por numerosas fibras elásticas y de colágeno, de forma que el tejido subcutáneo está compuesto por 2 capas. Una capa superficial adiposa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, fascia de Campar, y una capa membranosa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, fascia de Scarpa. La capa membranosa se continúa inferiormente en la región perineal como la capa membranosa del tejido subcutáneo del periné, fascia perineal superficial o de Cowley's, pero no en los muslos. Las capas superficial, intermedia y profunda de la fascia de revestimiento recubren las caras externas de las 3 capas musculares de la pared anterolateral del abdomen y sus aponeurosis, tendones planos extendidos, de los que no puede despegarse fácilmente. Estas fascias de revestimiento son extremadamente delgadas y están constituidas en gran parte por el epimisio, capa externa de tejido conectivo fibroso que envuelve a todos los músculos, V. Situado en la superficie de los músculos o entre ellos. La cara interna de la pared abdominal está revestida por láminas membranosas y areolares de grosor variable, la fascia endoabdominal. Aunque es continua, las diferentes partes de esta fascia se denominan en función del músculo o de la aponeurosis que recubren. La porción que recubre la superficie profunda del músculo transverso del abdomen y su aponeurosis es la fascia transversal, transversalis. El revestimiento brillante de la cavidad abdominal, el peritoneo parietal, está formado por una sola capa de células epiteliales y tejido conectivo de sostén. El peritoneo parietal se localiza interno a la fascia transversal y está separado de ella por una cantidad variable de grasa extraperitoneal. Figura 5a4. Contenido abdominal, en su posición natural, y capas de la pared anterolateral del abdomen. A.
se ha estirpado la pared anterior del abdomen y los tejidos blandos de la pared anterior del tórax. La mayor parte del intestino está cubierto, a modo de delantal, por el omento mayor, un repliegue del peritoneo que cuelga desde el estómago. B. Este corte muestra las capas de la pared anterolateral del abdomen, incluidos los músculos planos trilaminares. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. En la pared anterolateral del abdomen hay 5 músculos, emparejados bilateralmente, 3 músculos planos y 2 músculos verticales. En la se muestran sus inserciones, y en la se citan junto a su inervación y principales acciones. Los 3 músculos planos son el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen. Las fibras musculares de estas 3 capas musculares concéntricas tienen orientaciones distintas, de modo que las fibras de las 2 capas externas se disponen diagonalmente y perpendiculares entre sí en su mayor parte. Y las fibras de la capa profunda discurren transversalmente. Los 3 músculos planos terminan anterior y medialmente en fuertes aponeurosis laminares. Entre las líneas medioclavicular, LMC, y media, las aponeurosis forman la fuerte vaina del músculo recto del abdomen, que envuelve al músculo recto del abdomen. Allí, las aponeurosis se entrelazan con las del otro lado y forman un leif, del griego rape, sutura, en la línea media, la línea alba, que se extiende desde el proceso sifoides hasta la sínfisis del pubis. La decusación y entrelazamiento de las fibras aponeuróticas no solo tiene lugar entre los lados derecho e izquierdo, sino también entre las capas superficial e intermedia, y entre las capas intermedia y profunda. Los 2 músculos verticales de la pared anterolateral del abdomen, envueltos por la vaina de los músculos rectos, son el recto del abdomen, grande, y el piramidal, pequeño. Músculo oblicuo externo del abdomen. El músculo oblicuo externo del abdomen es el mayor y más superficial de los 3 músculos planos abdominales anterolaterales. En la se ilustran las inserciones del oblicuo externo, y en la se incluye junto a su inervación y sus acciones principales. A diferencia de las 2 capas más profundas, el músculo oblicuo externo no se origina posteriormente desde la fascia toracolumbar, sus fibras más posteriores, la parte más gruesa del músculo, tienen un borde libre, donde se despliegan en abanico entre su origen costal y la cresta ilíaca. La parte carnosa del músculo contribuye mayoritariamente a la parte lateral de la pared abdominal. Su aponeurosis contribuye a formar la parte anterior de la pared. Aunque las fibras más posteriores que parten de la 12ª costilla discurren casi verticales hasta la cresta ilíaca, las fibras más anteriores se abren en abanico, tomando una dirección cada vez más medial. De forma que la mayoría de las fibras musculares se orienta inferomedialmente en la misma dirección que señalan los dedos cuando se meten las manos en los bolsillos laterales, y las fibras más anteriores y superiores tienen un curso casi horizontal. Las fibras musculares se vuelven aponeuróticas aproximadamente en la LMC medialmente y en la línea espinoumbilical, línea que va desde el ombligo hasta la EIAS, inferiormente, formando una lámina de fibras tendinosas que se decusan en la línea alba y que en su mayoría se continúan con las fibras tendinosas del oblicuo interno contralateral. De este modo, los músculos oblicuo externo e interno contralaterales forman en conjunto un músculo digástrico, un músculo con 2 vientres que comparten un tendón central común y trabajan como una sola unidad, V. Cap. Por ejemplo, el oblicuo externo derecho y el oblicuo interno izquierdo actúan juntos para flexionar y rotar el tronco de forma que el hombro derecho se orienta hacia la cadera izquierda, movimiento de torsión del tronco. Figura 5A5. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. Figura 5A6. Estructura de la pared anterolateral del abdomen. A. Se muestran los intercambios de fibras intramasculares e intermusculares en el seno de las aponeurosis bilaminares de los músculos oblicuos externo e interno del abdomen. B. Cortes transversales de la pared por encima y por debajo del ombligo, que muestran la composición de la vaina del músculo recto del abdomen. Inferiormente, la aponeurosis del oblicuo externo se inserta en la cresta del pubis, medialmente al tubérculo del pubis. El borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo está engrosado y forma una banda fibrosa que se curva inferiormente, cuyo borde libre posterior se extiende entre la EIAS y el tubérculo del pubis. El ligamento inguinal, de Pupat. Figura 5A7. Pared anterolateral del abdomen. A. En esta disección superficial, la lámina anterior de la vaina del recto está reflejada en el lado izquierdo. Obsérvense los nervios cutáneos anteriores, T7-T12. Perforando el músculo recto del abdomen y la lámina anterior de la vaina del recto. B. Se muestran los 3 músculos planos del abdomen y la formación del ligamento inguinal. Figura 5A8. Pared inferior del abdomen y región inguinal de un varón. La aponeurosis del músculo oblicuo externo se ha seccionado parcialmente, y el funículo espermático se ha seccionado y estirpado del conducto inguinal. Podemos palpar el ligamento inguinal presionando profundamente en el centro del pliegue situado entre el muslo y el tronco, y moviendo las yemas de los dedos arriba y abajo. Inferiormente, el ligamento inguinal se continúa con la fascia profunda del muslo. Por lo tanto, el ligamento inguinal no es una estructura independiente, aunque
Por su utilidad como punto de referencia a menudo se representa de ese modo. Actúa como retináculo, banda de sostén, para las estructuras musculares y vasculonerviosas que discurren profundos a este y entran en el muslo. Las partes inferiores de los dos músculos abdominales anterolaterales profundos se relacionan en su origen con la porción lateral del ligamento inguinal. Las complejas modificaciones e inserciones del ligamento inguinal y de las porciones inferomediales de las aponeurosis de los músculos de la pared anterolateral del abdomen se tratarán detalladamente junto a la región inguinal. Más adelante en este capítulo. Músculo oblicuo interno del abdomen. El oblicuo interno del abdomen es el músculo plano abdominal intermedio y consiste en una delgada lámina muscular que se abre anteromedialmente en abanico. A excepción de sus fibras más inferiores, que surgen de la mitad lateral del ligamento inguinal, las fibras de su parte carnosa discurren de forma perpendicular a las del oblicuo externo. Discurriendo superomedialmente, como los dedos cuando se coloca la mano sobre el tórax. Sus fibras también se hacen aponeuróticas en la LMC y participan en la formación de la vaina del recto. Las inserciones del oblicuo interno se ilustran en la figura 5A 5B, y en la tabla 5A2 se enumeran junto a su inervación y acciones principales. Músculo transverso del abdomen. Las fibras del transverso del abdomen, el más interno de los tres músculos abdominales planos, discurren más o menos horizontalmente, excepto las más inferiores, cuya dirección es paralela a las del oblicuo interno. Su orientación transversa, circunferencial, es ideal para comprimir el contenido abdominal, aumentando la presión intraabdominal. Las fibras del músculo transverso del abdomen también finalizan en una aponeurosis, que contribuye a formar la vaina del recto. En la figura 5A 5C se muestran las inserciones del transverso del abdomen, y en la tabla 5A2 se enumeran junto a su inervación y sus acciones principales. Entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen se encuentra un plano vasculonervioso, que se corresponde con un plano similar en los espacios intercostales. En ambas regiones, el plano se encuentra entre las capas musculares media y profunda. El plano vasculonervioso de la pared anterolateral del abdomen contiene las arterias y los nervios para la pared anterolateral del abdomen. En la parte anterior de la pared abdominal, los vasos y nervios abandonan el plano vasculonervioso y se localizan principalmente en el tejido subcutáneo. Figura 5A9. Formación de la vaina del recto y estructuras vasculonerviosas de la pared anterolateral del abdomen. A. En esta disección profunda se ha estirpado la porción carnosa del músculo oblicuo externo. En el lado derecho, pero se han dejado intactas su aponeurosis y la pared anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. En el lado izquierdo se han extraído la pared anterior de la vaina y el músculo recto del abdomen para que pueda apreciarse la pared posterior de la vaina. La porción carnosa del músculo oblicuo interno se ha seccionado longitudinalmente, lateral a la vaina del músculo recto izquierdo. Los bordes del corte se han retraído con el fin de mostrar los nervios toracoabdominales que discurren por el plano vasculonervioso entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. B. Corte sagital a través de la vaina del músculo recto de la pared anterior del abdomen. Músculo recto del abdomen. El recto del abdomen, un músculo acintado, largo y ancho, es el principal músculo vertical de la pared anterolateral del abdomen. La figura 5A5 demuestra las inserciones del recto del abdomen, y estas se enumeran, junto a su inervación y principales acciones, en la tabla 5A2. Los dos músculos rectos, separados por la línea alba, se encuentran muy próximos en su parte inferior. El recto del abdomen es 3 veces más ancho en su porción superior que en la inferior, es ancho y delgado cranealmente, y estrecho y grueso caudalmente. Está encerrado en su mayor parte en la vaina del músculo recto del abdomen. El recto del abdomen está fijado transversalmente por inserciones a la lámina anterior de la vaina del recto en 3 o más intersecciones tendinosas, bandas fibrosas transversas, V. Cuando el músculo se pone en tensión en personas musculosas, las áreas entre las intersecciones tendinosas sobresalen. Las intersecciones, señaladas por surcos de la piel entre las protuberancias, se encuentran generalmente a nivel del proceso sifoides del esternón, del ombligo, y a la mitad de la distancia entre estas dos estructuras. Piramidal. El piramidal es un músculo triangular pequeño e inconstante que está ausente en un 20% de las personas. Se sitúa anterior a la porción inferior del recto del abdomen y se inserta en la cara anterior del pubis y en el ligamento anterior del pubis. Termina en la línea alba, especialmente engrosada en una distancia variable por encima de la sínfisis del pubis. El piramidal tensa la línea alba. Cuando el músculo está presente, los cirujanos utilizan la inserción del piramidal en la línea alba como punto de referencia para la incisión abdominal mediana, Skandalakis et al. 2009. Vaina del recto, línea alba y anillo umbilical. La vaina del recto es el compartimento fibroso, fuerte e incompleto, de los músculos recto del abdomen y piramidal. En la vaina del recto también se encuentran las arterias y venas epigástricas superior e inferior.
Vasos linfáticos y las porciones distales de los nervios toracoabdominales, porciones abdominales de los ramos anteriores de los nervios espinales T7-T12. La vaina del músculo recto del abdomen está formada por las aponeurosis entrelazadas y decusadas de los anterolaterales del abdomen. La aponeurosis del oblicuo externo contribuye a la pared anterior de la vaina en toda su longitud. Los 2/3 superiores de la aponeurosis del oblicuo interno se dividen en 2 hojas. Láminas, en el borde lateral del recto del abdomen, una lámina pasa por delante del músculo y la otra por detrás. La hoja anterior se une a la aponeurosis del oblicuo externo, formando la lámina anterior de la vaina del recto. La hoja posterior se une a la aponeurosis del transverso abdominal, formando la lámina posterior de la vaina del recto. Desde aproximadamente 1/3 de la distancia entre el ombligo y la cresta del pubis. Las aponeurosis de los 3 músculos planos pasan anteriores al recto del abdomen para formar la lámina anterior de la vaina del músculo recto del abdomen, y solo la fascia transversal, relativamente delgada, cubre posteriormente el recto del abdomen. Una línea arqueada marca la transición entre la pared aponeurótica posterior de la vaina, que cubre los 3/4 superiores del recto del abdomen, y la fascia transversal que cubre el cuarto inferior. En toda la longitud de la vaina, las fibras de sus hojas anterior y posterior se entrelazan en la línea media anterior para formar la compleja línea alba. La hoja posterior de la vaina del músculo recto también está ausente por encima del arco costal debido a que el transverso del abdomen se continúa superiormente como músculo transverso del tórax, que se sitúa internamente respecto a los cartílagos costales, y a que el recto del abdomen se fija al arco costal. Por tanto, superior al arco costal el recto del abdomen descansa directamente sobre la pared torácica. La línea alba, que recorre verticalmente toda la longitud de la pared anterior del abdomen y separa las vainas bilaterales de los rectos, se estrecha inferiormente al ombligo, adoptando la anchura de la sínfisis púbica. Y se ensancha superiormente, con la anchura del proceso sifoides del esternón. A través de la línea alba pasan pequeños vasos y nervios para la piel. En las personas delgadas y musculosas puede observarse un surco en la piel que recubre la línea alba. En su centro, subyacente al ombligo, esta línea contiene el anillo umbilical, un defecto en la línea a través del cual pasan los vasos umbilicales fetales entre el cordón umbilical y la placenta. Todas las capas de la pared anterolateral del abdomen se fusionan en el ombligo. Después del nacimiento se acumula grasa en el tejido subcutáneo, la piel que rodea al anillo umbilical va levantándose y el ombligo se deprime. Esto tiene lugar entre 7 y 14 días después del nacimiento, cuando se cae el cordón umbilical atrófico. Funciones y acciones de los músculos anterolaterales del abdomen. Los músculos de la pared anterolateral del abdomen forman un soporte firme y dileitaval para la pared anterolateral del abdomen. Sostienen las vísceras abdominales y las protegen contra la mayoría de las lesiones. Comprimen el contenido abdominal para mantener o aumentar la presión intraabdominal, oponiéndose al diafragma. El aumento de la presión intraabdominal facilita la expulsión. Mueven el tronco y ayudan a mantener la postura. La acción conjunta de los músculos oblicuos y transversos de ambos lados forma una faja muscular que ejerce una presión firme sobre las vísceras abdominales. La participación del recto del abdomen en esta acción es escasa o nula. Al comprimir las vísceras abdominales y aumentar la presión intraabdominal, elevan el diafragma relajado para expulsar el aire durante la respiración, y de forma más forzada para la tos, el estornudo, sonarse la nariz, el eructo voluntario, el grito, etc. Cuando el diafragma se contrae durante la inspiración, la pared anterolateral del abdomen se expande a medida que se relajan sus músculos, a fin de dejar espacio a las vísceras, como el hígado, que se ven empujadas inferiormente. La acción combinada de los músculos anterolaterales también produce la fuerza necesaria para la defecación, la micción, el vómito y el parto. Al levantar objetos pesados se produce asimismo un aumento de la presión intraabdominal, y de la intratorácica, y en ocasiones la fuerza resultante provoca una hernia. Los músculos anterolaterales del abdomen también intervienen en los movimientos del tronco a nivel de las vértebras lumbares y controlan la inclinación de la pelvis para mantener la postura en bipedestación, lordosis lumbar de reposo. Por ello, el fortalecimiento de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen mejora la postura erecta y en sedestación. El músculo recto del abdomen es un potente flexor de las regiones torácica y, sobre todo, lumbar de la columna vertebral, acercando el arco costal anterior y la cresta del pubis. Los músculos abdominales oblicuos también colaboran a los movimientos del tronco, especialmente la flexión lateral de las vértebras lumbares y la rotación de la columna vertebral lumbar y torácica baja. Es probable que el transverso del abdomen no ejerza efectos apreciables sobre la columna vertebral. Vascularización e inervación de la pared anterolateral del abdomen. Dermatomas de la pared anterolateral del abdomen. El mapa de los dermatomas de la pared anterolateral del abdomen es prácticamente idéntico a la distribución de los nervios periféricos. Esto es así debido a que los ramos anteriores de los nervios espinales T7-T12,
que inervan la mayor parte de la pared abdominal, no participan en la formación de plexos. Se produce una excepción a nivel de L1, donde el ramo anterior de L1 se bifurca en dos nervios periféricos. Cada dermatoma empieza posteriormente sobre el foramen, agujero, intervertebral por donde el nervio espinal abandona la columna vertebral y sigue la inclinación de las costillas rodeando el tronco. El dermatoma T10 incluye el ombligo, mientras que el dermatoma L1 incluye la región inguinal. Nervios de la pared anterolateral del abdomen. La piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen están inervados principalmente por los nervios siguientes. Figura 5 a 10. Inervación de la pared abdominal anterolateral. A. Dermatomas y nervios de la pared anterolateral del abdomen. B. Plano neurovascular, trayecto, de las ramas nerviosas lumbares. A. Aorta, GS, ganglios simpáticos del tronco simpático, RC, rama comunicante, RD, rama dorsal. Nervios toracoabdominales, son las porciones abdominales, distals, de los ramos anteriores de los 6 nervios espinales torácicos inferiores, T7-T11, son la prolongación de los nervios intercostales inferiores distalmente al arco costal. Ramos cutáneos laterales, torácicos de los nervios espinales torácicos T7-T9 o T10. Nervio subcostal, un ramo anterior grueso del nervio espinal T12. Nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, ramos terminales del ramo anterior del nervio espinal L1. Los nervios toracoabdominales pasan inferoanteriormente desde los espacios intercostales y recorren el espacio vasculonervioso entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, para inervar la piel y los músculos abdominales. Los ramos cutáneos laterales emergen de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen para entrar en el tejido subcutáneo a lo largo de la línea axilar anterior, con divisiones anteriores y posteriores. Mientras que los ramos cutáneos abdominales anteriores atraviesan la vaina del músculo recto del abdomen para entrar en el tejido subcutáneo, a poca distancia del plano medio. Los ramos cutáneos abdominales anteriores de los nervios toracoabdominales. T7-T19 inervan la piel supraumbilical. T10 inerva la piel periumbilical. T11, además de los ramos cutáneos de los nervios subcostal, T12, iliohipogástrico e ilioinguinal, L1, inervan la piel infraumbilical. Figura 5 a 11. Linfáticos y venas superficiales de la pared anterolateral del abdomen. Durante su recorrido a través de la pared anterolateral del abdomen, los nervios toracoabdominales, subcostal e iliohipogástrico se comunican entre sí. Vasos de la pared anterolateral del abdomen. La piel y el tejido subcutáneo de la pared abdominal están irrigados por un intrincado plexo venoso subcutáneo que drena superiormente en la vena torácica interna en la zona medial y en la vena torácica lateral en la zona lateral. E inferiormente en las venas epigástricas superficial e inferior, tributarias, respectivamente, de las venas femoral e ilíaca externa. Las venas cutáneas que rodean el ombligo se anastomosan con las venas paraumbilicales, pequeñas tributarias de la vena porta hepática que corren paralelas a la vena umbilical obliterada, ligamento redondo del hígado. Entre la vena epigástrica superficial, una tributaria de la vena femoral, y la vena torácica lateral, una tributaria de la vena axilar, puede existir o aparecer como resultado de un flujo venoso alterado un conducto anastomótico. Superficial lateral, relativamente directo, la vena toracoepigástrica. Las venas más profundas de la pared anterolateral del abdomen acompañan a las arterias, con las que comparten nombre. Puede estar presente, o desarrollarse, una anastomosis venosa medial, más profunda, entre la vena epigástrica inferior, una tributaria de la vena ilíaca externa, y las venas epigásтрicas superior barra torácica interna, tributarias de la vena subclavia. Las anastomosis superficiales y profundas pueden permitir la circulación colateral durante el bloqueo de alguna de las venas cavas. Los principales vasos sanguíneos, arterias y venas, de la pared anterolateral del abdomen son los epigástricos superiores y las ramas de los vasos musculofrénicos, de los vasos torácicos internos. Los epigástricos inferiores y los vasos circunflejos ilíacos profundos, de los vasos ilíacos externos. Los circunflejos ilíacos superficiales y los epigástricos superficiales, de la arteria femoral y la vena safena magna, respectivamente. Los vasos intercostales posteriores, del 11º espacio intercostal y las ramas anteriores de los vasos subcostales. La irrigación arterial de la pared anterolateral del abdomen se ilustra en la figura 5 a 12 y se resume en la tabla 5 a 4. La distribución de los vasos sanguíneos abdominales profundos refleja la disposición de los músculos. Los vasos de la pared anterolateral del abdomen siguen un patrón oblicuo circunferencial, similar al de los vasos intercostales. Mientras que los vasos de la pared abdominal anterior central presentan una orientación más vertical. La arteria epigástrica superior, continuación directa de la arteria torácica interna, entra en la vaina del músculo recto del abdomen superiormente, a través de su lámina posterior. Irriga la parte superior del recto del abdomen y se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, aproximadamente en la región umbilical.
La arteria epigástrica inferior se origina en la arteria ilíaca externa justo superior al ligamento inguinal. Discurre superiormente por la fascia transversal para entrar en la vaina del músculo recto del abdomen inferior a la línea arqueada. Entra en la porción inferior del recto del abdomen y se anastomosa con la arteria epigástrica superior. Figura 5 a 12. Arterias de la pared anterolateral del abdomen. A. Distribución de las arterias. B. Plano neurovascular, trayecto, de las arterias profundas de la pared abdominal. A. Aorta, AEI, arteria epigástrica inferior, AL, arteria lumbar. El drenaje linfático de la pared anterolateral del abdomen sigue los patrones siguientes. Los vasos linfáticos superficiales acompañan a las venas subcutáneas, los que se encuentran por encima del plano transumbilical drenan principalmente en los nódulos linfáticos axilares. Aunque unos pocos drenan en los nódulos linfáticos paraesternales. Los vasos linfáticos superficiales situados por debajo del plano transumbilical drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Los vasos linfáticos profundos acompañan a las venas profundas de la pared abdominal y drenan en los nódulos linfáticos ilíacos externos, ilíacos comunes y lumbares derechos e izquierdos, de la cava y aórticos. Figura 5 a 13. Cara posterior de la pared anterolateral del abdomen de un varón. Los principales elementos de esta vista son los ligamentos, los pliegues y las fosas peritoneales. En el capítulo 1 puede encontrarse una visión general del drenaje linfático superficial y profundo. Superficie interna de la pared anterolateral del abdomen. La superficie interna, posterior, de la pared anterolateral del abdomen está cubierta por la fascia transversal. Una cantidad variable de grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. La parte infraumbilical de esta superficie presenta 5 pliegues umbilicals peritoneales que se dirigen hacia el ombligo, uno en el plano medio y 2 a cada lado. El pliegue umbilical medio se extiende desde el vértice de la vejiga urinaria hasta el ombligo y cubre el ligamento umbilical medio, un resto fibroso del uraco que unía el vértice de la vejiga fetal al ombligo. 2 pliegues umbilicals medials, laterales al pliegue umbilical medio, que cubren los ligamentos umbilicals medials, formados por las porciones obliteradas de las arterias umbilicals. 2 pliegues umbilicals laterales, laterales a los pliegues umbilicals medials, que cubren los vasos epigástricos inferiores y, por tanto, sangran si se seccionan. Las depresiones laterales a los pliegues umbilicals son las fosas peritoneales, que son posibles zonas de hernias. Las hernias se clasifican en función de la fosa en que se localizan. Las fosas poco profundas situadas entre los pliegues umbilicals son las fosas supravesicales, entre los pliegues umbilicals medio y medials, formadas cuando el peritoneo se refleja desde la pared anterior del abdomen sobre la vejiga urinaria. El nivel de las fosas supravesicales asciende o desciende de acuerdo con el llenado o vaciado de la vejiga. Las fosas inguinales medials, situadas entre los pliegues umbilicals medials y laterales, suelen denominarse triángulos inguinales, triángulos de Selbach, y es donde pueden producirse hernias inguinales directas, menos habituales. Las fosas inguinales laterales, laterales a los pliegues umbilicals laterales, incluyen los anillos inguinales profundos y en ellas puede producirse el tipo más frecuente de hernia de la pared inferior del abdomen, la hernia inguinal indirecta, V. Cuadro clínico: hernias inguinales. La porción supraumbilical de la superficie interna de la pared abdominal anterior presenta una reflexión peritoneal orientada sagitalmente, el ligamento falciforme, que se extiende entre la pared abdominal anterior y el hígado. Circunda el ligamento redondo del hígado y las venas paraumbilicales en su borde inferior libre. El ligamento redondo es un resto fibroso de la vena umbilical, que iba desde el ombligo al hígado durante la vida embrionaria. Región inguinal: la región inguinal, o ingle, se extiende entre la EIAS y el tubérculo del pubis. Es una zona de importancia anatómica y clínica, anatómicamente, porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal, y desde un punto de vista clínico porque las vías de entrada y salida son zonas de posible herniación. Figura 5 a 14. Estructuras de la región inguinal. El ligamento inguinal es el borde inferior engrosado y enrollado hacia atrás del músculo oblicuo externo del abdomen, formando un retináculo que se extiende sobre el espacio subinguinal. El anillo inguinal superficial es un foramen rasgado entre los pilares medial y lateral de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, atravesado por fibras intercrurales. Aunque los testículos se localizan en el periné después del nacimiento, la gónada masculina se forma originalmente en el abdomen. Su reubicación fuera del abdomen, en el periné, a través del conducto inguinal, explica muchas de las características estructurales de la región. Tradicionalmente, el testículo y el escroto suelen diseccionarse y estudiarse en relación con la pared anterior del abdomen y la región inguinal. Por dicho motivo, la anatomía masculina se aborda con más detalle en esta sección. Ligamento inguinal y tracto iliopúbico. Muchas articulaciones que poseen un amplio rango de movimiento se asocian a bandas fibrosas engrosadas, o retináculos, que fijan estructuras al esqueleto durante las distintas posiciones que adopta la articulación, VCAP. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, que se extienden desde la EIAS hasta el tubérculo del pubis,
constituyen un retináculo bilaminar anterior, flexar, de la articulación coxal. El retináculo se extiende sobre el espacio subinguinal, a través del cual pasan los flexas de la cadera y las estructuras vasculonerviosas de la mayor parte del miembro inferior. Estas bandas fibrosas son la porción engrosada más inferolateral de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y el borde inferior engrosado de la fascia transversal. Son unos de los principales puntos de referencia de la región. El ligamento inguinal es una densa banda que forma la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo. Aunque la mayoría de las fibras del extremo medial del ligamento inguinal se insertan en el tubérculo del pubis, algunas tienen otros recorridos. Algunas de las fibras más profundas pasan posteriormente y se unen a la rama superior del pubis, lateralmente al tubérculo del pubis, constituyendo el ligamento lacunar, de Gimbernat, arqueado, que forma el límite medial del espacio subinguinal. Las fibras más laterales se continúan a lo largo del pecten del pubis como ligamento pectíneo, de Cooper. Algunas de las fibras más superiores se abren hacia arriba, sobrepasando el tubérculo del pubis y cruzando la línea alba para mezclarse con las fibras inferiores de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen contralateral. Estas fibras forman el ligamento inguinal reflejo. El tracto iliopúbico es el borde inferior engrosado de la fascia transversal y se presenta como una banda fibrosa que discurre paralela y posterior, profunda, al ligamento inguinal. El tracto iliopúbico se observa en el lugar del ligamento inguinal cuando se inspecciona la región inguinal desde su cara interna, posterior, como ocurre durante una laparoscopia. Refuerza la pared posterior y el suelo del conducto inguinal cuando cruza por encima de las estructuras que atraviesan el espacio subinguinal. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico proporcionan fuerza central sobre una zona congénitamente débil de la pared abdominal, en la región inguinal o ingle, denominada foramen miopectíneo, Fruchaud, 1956. Esta zona débil, formada en relación a estructuras que atraviesan la pared corporal, es el lugar de aparición de hernias inguinales directas e indirectas y femorales. Conducto inguinal. La formación del conducto inguinal se relaciona con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal. En los adultos, el conducto inguinal es un paso oblicuo, de unos 4 cm de largo, dirigido inferomedialmente a través de la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen. Se sitúa paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. Las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el funículo espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Se trata de estructuras funcional y evolutivamente diferenciadas que se encuentran en una misma localización. El conducto inguinal también contiene vasos sanguíneos y linfáticos, el nervio ilioinguinal y la rama genital del nervio genitofemoral. El conducto inguinal está abierto en ambos extremos. El anillo inguinal profundo, interno, es la entrada al conducto inguinal. Se encuentra en situación superior a la mitad del ligamento inguinal y lateral a la arteria epigástrica inferior. Es el principio de una evaginación de la fascia transversal que forma una abertura que recuerda la entrada de una cueva. A través de esta abertura pasan el conducto deferente extraperitoneal y los vasos testiculars en el hombre, el ligamento redondo del útero en la mujer, y la rama genital del nervio genitofemoral para entrar en el conducto inguinal. La fascia transversal se prolonga dentro del conducto, formando la cubierta más interior. Fascia interna, de las estructuras que atraviesan el conducto. El anillo inguinal superficial, externo, es la salida por donde el funículo espermático en el hombre, ligamento redondo del útero en la mujer, y el nervio ilio inguinal emergen del conducto inguinal. El anillo superficial es una abertura semejante a una hendidura entre las fibras diagonales y paralelas de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, justo superolateral al tubérculo del pubis. Las partes de la aponeurosis situadas lateral y medialmente al anillo superficial, que forman sus bordes, son los pilares. El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis y el pilar medial en la cresta del pubis. Fibras de la hoja superficial de la fascia de revestimiento, profunda, sobre el músculo oblicuo externo y su aponeurosis, que discurren perpendiculares a las fibras de la aponeurosis. Pasan de un pilar al otro a través de la parte superolateral del anillo. Estas fibras intercrurales ayudan a impedir que los pilares se alejen uno de otro, es decir, evitan que la hendidura de la aponeurosis se ensanche. Normalmente, el conducto inguinal está colapsado antero-posteriormente sobre las estructuras que lo atraviesan. Entre sus dos aberturas, anillos, el conducto inguinal tiene dos paredes, anterior y posterior, así como un techo y un suelo. En la tabla 5 a 5 se detallan las estructuras que forman dichos límites. Figura 5 a 15. Conducto inguinal y funículo espermático. A. Se muestran las capas de la pared del abdomen y las cubiertas del funículo espermático y del testículo derivadas de las primeras. B. Corte sagital de la pared anterior del abdomen y del conducto inguinal por el plano que se muestra en la figura A. El conducto inguinal tiene dos paredes, anterior y posterior, techo y suelo. Pared anterior, formada por la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen a lo largo de todo el conducto, la porción lateral está reforzada por fibras del oblicuo interno del abdomen. Pared posterior, formada por la fascia transversal, la porción medial está
reforzada por inserciones púbicas de las aponeurosis del oblicuo interno y del transverso del abdomen que a menudo se fusionan, en grado variable, en una falce inguinal, tendón conjunto u hoz inguinal, y por el ligamento inguinal reflejo. Techo, formado lateralmente por la fascia transversal, centralmente por los arcos musculoaponeuróticos de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y medialmente por el pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Suelo, formado lateralmente por el tracto iliopúbico, centralmente por el surco del ligamento inguinal replegado, y medialmente por el ligamento lacunar. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, que cubren el foramen miopectíneo, definen los límites inferiores del conducto inguinal y sus aberturas. El triángulo inguinal separa estas formaciones de las estructuras de la vaina femoral, vasos femorales y conducto femoral, que atraviesan la porción medial del espacio subinguinal. La mayoría de las hernias en la región de la ingle en el hombre pasan superiormente al tracto iliopúbico, hernias inguinales, mientras que en la mujer la mayoría pasan inferiormente, hernias femorales. Debido a su relativa debilidad, en muchas reparaciones de hernias se recubre el foramen miopectíneo con una malla protésica situada en el espacio retroinguinal extraperitoneal, espacio de Bogros. Desarrollo del conducto inguinal. Los testículos se desarrollan en el tejido conectivo extraperitoneal de la región lumbar superior de la pared posterior del abdomen. El gubernáculo masculino es un tracto fibroso que conecta el testículo primitivo con la pared anterolateral del abdomen en el punto donde se localizará el anillo profundo del conducto inguinal. Un divertículo peritoneal, el proceso vaginal, atraviesa el conducto inguinal en desarrollo, transportando láminas musculares y fasciales de la pared anterolateral del abdomen al entrar en el escroto primitivo. Hacia la semana 12, el testículo está en la pelvis y hacia la semana 28, séptimo mes, se encuentra cerca del anillo inguinal profundo en formación. El testículo empieza a atravesar el conducto inguinal durante la semana 28, y tarda en torno a 3 días en cruzarlo. Aproximadamente 4 semanas después, el testículo entra en el escroto. A medida que el testículo, su conducto, el conducto deferente, y sus vasos y nervios se desplazan, se rodean de extensiones musculofasciales de la pared anterolateral del abdomen. Lo que explica la presencia de sus derivados en el escroto adulto, las fascias espermáticas interna y externa, y el músculo cremaster. Normalmente, el tallo del proceso vaginal degenera, sin embargo, su porción sacular distal forma la túnica vaginal, la vaina serosa del testículo y el epidídimo, Muretal, 2016. Figura 5 a 16. Formación de los conductos inguinales y reubicación de los testículos. A. En un embrión de 7 semanas, el testículo está fijado a la pared posterior del abdomen. B. En el feto de 28 semanas, séptimo mes, se observa el proceso vaginal y el testículo atravesando el conducto inguinal. El testículo pasa posterior al proceso vaginal, no a través de él. C. En un recién nacido ya ha tenido lugar el cierre del tallo del proceso vaginal. Los restos del proceso vaginal han formado la túnica vaginal del testículo. El resto del gubernáculo ha desaparecido. Figura 5 a 17. Formación de los conductos inguinales femeninos. A. A los 2 meses, las gónadas indiferenciadas, ovarios primitivos, se encuentran en la pared posterior del abdomen. B. A las 15 semanas, los ovarios han descendido hasta la pelvis mayor. El proceso vaginal, no representado, pasa a través de la pared del abdomen, formando el conducto inguinal de cada lado como en el feto masculino. El ligamento redondo pasa a través del conducto y se fija al tejido subcutáneo del labio pudendo mayor. C. En la recién nacida, el proceso vaginal ha degenerado, pero el ligamento redondo persiste y pasa a través del conducto inguinal. Figura 5 a 18. Arcadas del conducto inguinal. El conducto inguinal está constituido por una serie de 3 arcadas musculoaponeuróticas, atravesadas por el funículo espermático o por el ligamento redondo del útero. Flecha. La contracción muscular, que aumenta la presión intraabdominal, también provoca el descenso del techo del conducto, estrechándolo, mientras simultáneamente el conducto se colapsa en sentido anteroposterior a causa del aumento de la presión interna. Los ovarios también se desarrollan en la región lumbar superior de la pared posterior del abdomen y se desplazan hasta la pared lateral de la pelvis. El proceso vaginal del peritoneo atraviesa la fascia transversal a nivel del anillo inguinal profundo, formando el conducto inguinal como en el varón, y protruye en el labio pudendo mayor en desarrollo. ¿Qué es el homólogo? La parte correspondiente a femenino del escroto. El gubernáculo femenino, un cordón fibroso que conecta el ovario y el útero primitivo con el labio pudendo mayor en desarrollo, está representado en la vida postnatal por el ligamento propio del ovario, entre el ovario y el útero. Y el ligamento redondo del útero, que se extiende desde la cara superolateral, hasta, del útero a través del anillo inguinal superficial. Debido a las inserciones de los ligamentos propios de los ovarios al útero, los ovarios no se desplazan hasta la región inguinal, no obstante. El ligamento redondo pasa a través del conducto inguinal y se fija al tejido subcutáneo del labio pudendo mayor anterior. Excepto en su porción más inferior,
que se convierte en un saco seroso que envuelve al testículo, la túnica vaginal. El proceso vaginal se oblitera hacia el sexto mes de desarrollo fetal. El conducto inguinal femenino es más estrecho que el del varón, y el de los lactantes de ambos sexos es más corto y mucho menos oblicuo que el de los adultos. En los lactantes, los anillos inguinales superficiales se sitúan casi directamente anteriores a los anillos inguinales profundos. Conducto inguinal y aumento de la presión intraabdominal. En el adulto, los anillos inguinales profundo y superficial no se superponen debido a la trayectoria oblicua del conducto inguinal. En consecuencia, el aumento de la presión intraabdominal presiona la pared posterior del conducto contra la pared anterior, con lo que disminuye la posibilidad de herniación hasta que las presiones superan el efecto de resistencia de este mecanismo. La contracción simultánea del oblicuo externo del abdomen también aproxima la pared anterior del conducto a la pared posterior, y aumenta la tensión en los pilares lateral y medial, que resisten la dilatación del anillo inguinal superficial. La contracción de los músculos que forman la parte lateral de los arcos de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen hace que el techo del conducto descienda, con el consiguiente estrechamiento del conducto. Diafragma. El diafragma es una estructura musculotendinosa, en forma de doble cúpula, que separa la cavidad torácica del abdominal. Forma el suelo convexo de la cavidad torácica y el techo cóncavo de la cavidad abdominal. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, en realidad, de toda la respiración, ya que la expiración es básicamente pasiva. Desciende durante la inspiración, sin embargo, solo se mueve su porción central, porque su periferia, como origen fijo del músculo, se une al margen inferior de la caja torácica y las vértebras lumbares superiores. El pericardio, que contiene el corazón, descansa en la parte central del diafragma y lo deprime ligeramente. El diafragma se curva superiormente y forma las cúpulas derecha e izquierda. Normalmente, la cúpula derecha es más alta que la izquierda, debido a la presencia del hígado. Durante la expiración, la cúpula derecha se eleva hasta la quinta costilla y la cúpula izquierda asciende hasta el quinto espacio intercostal. El nivel de las cúpulas diafragmáticas varía según la fase de la respiración, inspiración o expiración. La postura, por ejemplo, decúbito supino o bipedestación. El tamaño y el grado de distensión de las vísceras abdominales. La porción muscular del diafragma está situada periféricamente, con fibras que convergen radialmente en la porción aponeurótica central trifoliada, el centro tendinoso. Este tendón no tiene inserciones óseas y está dividido incompletamente en 3 hojas, asemejándose a un trébol ancho. Aunque se sitúa cerca del centro del diafragma, el centro tendinoso está más próximo a la porción anterior del tórax. El centro tendinoso está perforado por el foramen de la vena cava, por donde pasa la porción terminal de la VCI para entrar en el corazón. La porción muscular circundante forma una lámina continua, sin embargo, a efectos descriptivos y de acuerdo con sus inserciones periféricas, se divide en 3 partes. Una porción external, formada por 2 bandas musculares que se insertan en la cara posterior del proceso sifoides, esta porción no siempre está presente. Una porción costal, compuesta por bandas musculares anchas que se insertan en las caras internas de los 6 cartílagos costales inferiores y las costillas adyacentes en cada lado. Esta porción forma las cúpulas derecha e izquierda del diafragma. Una porción lumbar, que se origina en 2 arcos aponeuróticos, los ligamentos arqueados medial y lateral, y las 3 vértebras lumbares superiores. Esta porción forma los pilares musculares derecho e izquierdo, que ascienden hacia el centro tendinoso. Los pilares del diafragma son haces musculotendinosos que se originan en las caras anteriores de los cuerpos de las 3 vértebras lumbares superiores, el ligamento longitudinal anterior y los discos intervertebrales. El pilar derecho, más ancho y largo que el izquierdo, se origina en las 3 o 4 primeras vértebras lumbares, mientras que el pilar izquierdo lo hace en las 2 o 3 primeras. Resulta curioso que el hiato esofágico, que se encuentra a la izquierda de la línea media, sea una formación del pilar derecho. Sin embargo, si se siguen las fibras musculares que limitan cada lado del hiato, se comprueba que pasan a la derecha del hiato aórtico. Los pilares izquierdo y derecho, y el ligamento arqueado medio que los une al curvarse por encima de la cara anterior de la aorta, forman el hiato aórtico. El diafragma también se inserta a cada lado en los ligamentos arqueados medial y lateral. El ligamento arqueado medial es un engrosamiento de la fascia que cubre el músculo psoas mayor y se extiende entre los cuerpos vertebrales lumbares y el extremo del proceso transverso de L1. El ligamento arqueado lateral cubre el cuadrado lumbar, extendiéndose desde el proceso transverso de L12 hasta el extremo de la 12ª costilla. La cara superior del centro tendinoso del diafragma se fusiona con la cara inferior del pericardio fibroso, la parte externa, fuerte, del saco pericárdico fibroseroso que contiene al corazón. Vasos y nervios del diafragma. Las arterias del diafragma se ramifican en las caras superior, torácica, e inferior abdominal, del diafragma. Las arterias que irrigan la cara superior del diafragma. Fig 5 a 93, tabla 5 a 12, son las arterias pericardiofrénica y musculofrénica,
ramas de la arteria torácica interna, y las arterias frénicas superiores que se originan en la aorta torácica. Las arterias que irrigan la cara inferior del diafragma son las arterias frénicas inferiores, que característicamente son las primeras ramas de la aorta abdominal, sin embargo, también pueden originarse en el tronco celíaco. Figura 5 a 92. Inserciones, ubicación y características de la cara abdominal del diafragma. A. Se han eliminado la pared torácica y la parrilla costal para mostrar las inserciones y la convexidad de la cúpula derecha del diafragma. B. Las porciones musculares external, costal y lumbar del diafragma, silueteadas con una línea discontinua, convergen centralmente en el centro tendinoso trifoliado, la inserción aponeurótica de las fibras musculares diafragmáticas. Las venas que drenan la cara superior del diafragma son las venas pericardiofrénicas y musculofrénicas, que drenan en las venas torácicas internas, y en el lado derecho una vena frénica superior, que drena en la VCI. Algunas venas de la curvatura posterior del diafragma drenan en las venas ácigos y hemiácigos. Las venas que drenan la cara inferior del diafragma son las venas frénicas inferiores. La vena frénica inferior derecha suele desembocar en la VCI, mientras que la vena frénica inferior izquierda es generalmente doble. La rama anterior al hiato esofágico termina en la VCI, mientras que la otra rama, más posterior, suele unirse a la vena suprarrenal izquierda. Las venas frénicas derecha e izquierda pueden anastomosarse entre sí. Los plexos linfáticos de las caras torácica y abdominal del diafragma se comunican libremente. Los nódulos linfáticos diafragmáticos anteriores y posteriores se encuentran en la cara torácica del diafragma. La linfa de estos nódulos drena en los nódulos linfáticos paraesternales, mediastínicos posteriores y frénicos. Los vasos linfáticos de la cara abdominal del diafragma drenan en los nódulos linfáticos diafragmáticos anteriores, frénicos y lumbares superiores, de la cava aórticos. Los capilares linfáticos son densos en la cara inferior del diafragma, y constituyen el principal medio de absorción del líquido peritoneal y de las sustancias que se introducen mediante inyección intraperitoneal. Toda la inervación motora del diafragma procede de los nervios frénicos derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se origina de los ramos anteriores de los segmentos medulares C3, C5 y se distribuye por la mitad homolateral del diafragma desde su cara inferior. Los nervios frénicos también aportan la mayor parte de la inervación sensitiva. Dolor y propiocepción, del diafragma. Las porciones periféricas del diafragma reciben su inervación sensitiva de los nervios intercostales, los 6 o 7 inferiores, y de los nervios subcostales. Hiatos del diafragma. Las aperturas del músculo diafragma permiten el paso de estructuras neurovasculares entre el tórax y el abdomen. Hay un foramen para la vena cava inferior y hiatos para el esófago y la aorta, así como otras aperturas menores. Figura 5 a 93. Vasos sanguíneos del diafragma. A. Arterias y venas de la cara superior del diafragma. B. Arterias y venas de la cara inferior del diafragma. Foramen de la vena cava. El foramen de la vena cava es una abertura en el centro tendinoso destinada principalmente al paso de la VCI. También lo atraviesan ramos terminales del nervio frénico derecho y algunos vasos linfáticos en su camino desde el hígado hacia los nódulos linfáticos frénicos medios y mediastínicos. Este foramen se localiza a la derecha del plano medio, en la unión de las hojas derecha y media del centro tendinoso. El foramen de la vena cava, el más superior de las tres aperturas del diafragma, se sitúa al nivel del disco intervertebral entre las vértebras T8 y T9. La VCI se adhiere al borde del foramen. En consecuencia, cuando el diafragma se contrae durante la inspiración, aumenta el calibre del foramen y la VCI se dilata. Estos cambios facilitan el flujo sanguíneo hacia el corazón a través de esta gran vena. Hiato esofágico. El hiato esofágico es un orificio oval para el esófago situado en el músculo del pilar derecho del diafragma al nivel de la vértebra T10. Por el hiato esofágico también pasan los troncos vagales anterior y posterior, ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y unos pocos vasos linfáticos. Las fibras del pilar derecho se decusan, se cruzan entre sí, inferiormente al hiato y forman un esfínter muscular para el esófago, al cual constriñen cuando se contrae el diafragma. En la mayoría de los individuos, 70%, los dos bordes del hiato están formados por haces musculares del pilar derecho. En otros, 30%, un haz muscular superficial del pilar izquierdo contribuye a formar el borde derecho del hiato. Hiato aórtico. El hiato aórtico es un orificio posterior del diafragma para el paso de la aorta. Como la aorta no perfora el diafragma, el flujo sanguíneo por esta arteria no se ve afectado por los movimientos del músculo durante la respiración. La aorta pasa entre los pilares del diafragma posterior al ligamento arqueado medio, que se encuentra al nivel del borde inferior de la vértebra T12. Por el hiato aórtico también pasan el conducto torácico y, en ocasiones, las venas ácigos y hemiácigos. Figura 5 a 94. Vasos y nódulos linfáticos, y nervios del diafragma. A. Los vasos linfáticos forman dos plexos, uno en la cara superior del diafragma y el otro en su cara inferior,
Ambos plexos se comunican libremente. B. Los nervios frénicos aportan toda la inervación motora del diafragma y la mayor parte de la inervación sensitiva. Los 6 o 7 nervios intercostales inferiores y los nervios subcostales aportan la inervación sensitiva periférica. Otras aperturas del diafragma. Además del foramen y los hiatos principales, entre las inserciones external y costal del diafragma hay una pequeña apertura, el triángulo, foramen, esternocostal. A través de este triángulo pasan vasos linfáticos de la cara diafragmática del hígado y los vasos epigástricos superiores. Los troncos simpáticos pasan profundos al ligamento arqueado medial, acompañados por los nervios esplácnicos y más. Hay 2 pequeñas aperturas en cada uno de los pilares del diafragma, por uno de ellos pasa el nervio esplácnico mayor, y por el otro el nervio esplácnico menor. Acciones del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, sus cúpulas se mueven inferiormente, de modo que la convexidad del diafragma se aplana un poco. Aunque este movimiento se describe a menudo como descenso del diafragma, solo desciende en sus cúpulas, la periferia del diafragma se mantiene fija a las costillas y a los cartílagos costales de las 6 costillas inferiores. A medida que el diafragma desciende, empuja las vísceras abdominales inferiormente. Esto aumenta el volumen de la cavidad torácica y reduce la presión intratorácica, con la consiguiente entrada de aire en los pulmones. Además, el volumen de la cavidad abdominal disminuye levemente y la presión intraabdominal aumenta en la misma medida. Los movimientos del diafragma son también importantes en la circulación, porque el aumento de la presión intraabdominal y la disminución de la presión intratorácica ayudan al retorno de la sangre venosa hacia el corazón. Cuando el diafragma se contrae, con la compresión de las vísceras abdominales la sangre de la VCI es forzada superiormente en dirección al corazón. El diafragma se encuentra en su nivel más elevado cuando la persona se sitúa en decúbito supino, y con la parte superior del cuerpo más baja, la posición de Trendelenburg. En esta posición, las vísceras abdominales empujan al diafragma superiormente en la cavidad torácica. Cuando una persona se recuesta de lado, el hemidiafragma asciende a una posición más alta debido al mayor empuje de las vísceras de ese lado. A la inversa, el diafragma se sitúa en un nivel inferior cuando la persona está sentada o de pie. Por este motivo, las personas con disnea, dificultad para respirar, prefieren sentarse a recostarse, el volumen respiratorio de reserva aumenta, y el diafragma colabora con la gravedad en lugar de oponerse a ella. Figura 5a95. Hiatos del diafragma. La secuencia 8 de octubre de 2012 es una regla mnemotécnica simple para recordar los niveles vertebrales torácicos donde la vena cava inferior, el esófago y la aorta atraviesan el diafragma. Pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen está compuesta principalmente por 5 vértebras lumbares y los correspondientes discos intervertebrales. Centralmente, los músculos de la pared posterior del abdomen, psoas mayor, cuadrado lumbar, ilíaco, transverso y oblicuos del abdomen, lateralmente. El diafragma, que contribuye a formar la parte superior de la pared posterior. La fascia, incluida la fascia toracolumbar. El plexo lumbar, compuesto por los ramos anteriores de los nervios espinales lumbares. Grasa, nervios, vasos, por ejemplo, la aorta y la VCI, y nódulos linfáticos. Si únicamente se observa la anatomía de la pared posterior del abdomen en diagramas bidimensionales, como la figura 5a98, sería fácil suponer que es plana. Al observar un cadáver diseccionado o un corte transversal, como en la figura 5a96 a y b, resulta evidente que la columna vertebral lumbar forma una destacada prominencia central en la pared posterior, creando 2 surcos paravertebrales a cada lado. La parte más profunda, más posterior, de los surcos está ocupada por los riñones y la grasa que los rodea. La aorta abdominal se sitúa en la cara anterior de la protrusión anterior formada por la columna vertebral. Normalmente sorprende comprobar lo cerca que se encuentra la aorta abdominal de la pared anterior del abdomen en las personas delgadas. Por supuesto, hay muchas estructuras situadas anteriormente a la aorta, AMS, partes del duodeno, páncreas y vena renal izquierda, etc. Por lo que estas estructuras abdominales posteriores pueden estar más cerca de la pared anterior del abdomen de lo que cabría esperar en las personas delgadas, sobre todo cuando están en decúbito supino. Fascia de la pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen está cubierta por una capa continua de fascia endoabdominal, que se sitúa entre el peritoneo parietal y los músculos. La fascia que tapiza la pared posterior del abdomen se continúa con la fascia transversal, que recubre el músculo transverso del abdomen. La denominación de la fascia se corresponde con la estructura que cubre. La fascia del psoas, que recubre el músculo psoas mayor, vaina del psoas, se fija medialmente a las vértebras lumbares y a la línea terminal. La fascia del psoas se engruesa superiormente, forma el ligamento arqueado medial y se fusiona lateralmente con la fascia del cuadrado lumbar y la fascia toracolumbar. Inferior a la cresta ilíaca, la fascia del psoas se continúa con la porción de la fascia ilíaca que cubre al músculo ilíaco. La fascia toracolumbar es un amplio complejo fascial insertado medialmente en la columna vertebral,
que en la región lumbar consta de una lámina anterior, otra media y otra posterior, que envuelven a los músculos que se encuentran entre ellas. Es delgada y transparente en las zonas donde cubre las porciones torácicas de los músculos profundos, pero gruesa y fuerte en la región lumbar. Las láminas posterior y media de la fascia toracolumbar envuelven a los músculos profundos verticales del dorso y rectar de la columna, de forma comparable a cómo envuelve los rectos del abdomen la vaina de los rectos en la cara anterior. Sin embargo, esta vaina posterior es todavía más imponente que la vaina de los rectos, debido al grosor de su lámina posterior y a su fijación central a las vértebras lumbares, a diferencia de las vainas de los rectos, que carecen de soporte óseo en la línea alba, donde se fusionan entre sí. La porción lumbar de esta lámina posterior, que se extiende entre la 12 costilla y la cresta ilíaca, se une lateralmente a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, al igual que ocurre con la vaina de los rectos. Sin embargo, a diferencia de la vaina de los rectos, la fascia toracolumbar no se une al oblicuo externo, lo hace en el dorsal ancho. La lámina anterior de la fascia toracolumbar, fascia del cuadrado lumbar, que cubre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar, una lámina más delgada y transparente que las otras dos láminas, se une a las caras anteriores de los procesos transversos de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la 12ª costilla. La lámina anterior de la fascia toracolumbar se continúa lateralmente con el origen aponeurótico del músculo transverso del abdomen. Se engruesa superiormente, formando los ligamentos arqueados laterales, y se adhiere inferiormente a los ligamentos iliolumbares. Músculos de la pared posterior del abdomen. Los principales músculos, pares, que constituyen la pared posterior del abdomen son: el psoas mayor, que discurre inferolateralmente; el ilíaco, que se extiende a lo largo de la cara lateral de la porción inferior del psoas mayor; el cuadrado lumbar, que se sitúa adyacente a los procesos transversos de las vértebras lumbares y lateral a la porción superior del psoas mayor. En la tabla 5 a 13 se describen las inserciones, la inervación y las principales acciones de estos músculos. Psoas mayor. El psoas mayor, un músculo largo, grueso y fusiforme, se sitúa lateral a las vértebras lumbares. Psoas es una palabra griega que significa músculo del lomo. Para los carniceros, el psoas de los animales es el solomillo. El psoas pasa inferolateralmente, profundo al ligamento inguinal, hasta alcanzar el trocánter menor del fémur. El plexo nervioso lumbar está incluido en la porción posterior del psoas, anterior a los procesos transversos lumbares. Ilíaco. El ilíaco es un gran músculo triangular que se sitúa a lo largo de la cara lateral de la porción inferior del psoas. La mayor parte de sus fibras se unen al tendón del psoas mayor. Junto con el psoas, el músculo ilíaco forma el iliopsoas, el principal flexar del muslo. También es un estabilizador de la articulación coxal, y ayuda a mantener la postura erecta en dicha articulación. El psoas y el ilíaco colaboran en la flexión de la cadera. Sin embargo, solo el psoas puede producir movimientos, flexión o inclinación lateral, de la columna vertebral lumbar. Figura 5 a 96. Fascias y aponeurosis de la pared del abdomen a nivel de los ilios renales. A. Corte transversal que muestra las relaciones entre los músculos, las vainas musculares aponeuróticas y las fascias de la pared del abdomen. Los tres músculos planos abdominales que forman las paredes laterales se extienden entre formaciones aponeuróticas anteriores y posteriores complejas que envuelven a los músculos verticales. Las delgadas paredes anterolaterales, en la ilustración se ven desproporcionadamente gruesas, son distensibles. Aunque la pared posterior del abdomen es flexible, soporta peso, por lo que está reforzada por la columna vertebral y los músculos que actúan sobre ella, por lo tanto, no es distensible. B. Detalles de la situación de las hojas aponeuróticas y fasciales de la pared posterior del abdomen. La figura 5 a 5b ilustra detalles de las estructuras correspondientes en la pared anterior del abdomen. C. Vista tridimensional de la región que se muestra en la sección B. Cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, un músculo de forma cuadrangular, forma una gruesa lámina muscular en la pared posterior del abdomen. Se sitúa adyacente a los procesos transversos lumbares y es más ancho en su porción inferior. Cerca de la 12ª costilla es cruzado por el ligamento arqueado lateral. El nervio subcostal pasa posterior a su ligamento y discurre inferolateralmente sobre el cuadrado lumbar. Ramos del plexo lumbar discurren inferiormente por la cara anterior de este músculo. Nervios de la pared posterior del abdomen. En la pared posterior del abdomen hay nervios somáticos y autónomos, viscerales. Los nervios subcostales, los ramos anteriores de T12, se originan en el tórax, pasan posteriores a los ligamentos arqueados laterales hacia el interior del abdomen. Y discurren inferolateralmente sobre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Pasan a través de los músculos transverso y oblicuo interno del abdomen para inervar el músculo oblicuo externo y la piel de la pared anterolateral del abdomen. Figura 5 a 97. Músculos de la pared posterior del abdomen. Tabla 5 a 13.
Músculos de la pared posterior del abdomen. Figura 5 a 98. Músculos y nervios de la pared posterior del abdomen. Se ha extraído la mayor parte del psoas mayor derecho para mostrar que el plexo nervioso lumbar está formado por los ramos anteriores de los primeros nervios espinales lumbares y que se encuentra en el espesor del psoas mayor. Los nervios espinales lumbares, L1 L5, pasan desde la médula espinal a través de los forámenes intervertebrales situados inferiormente a las vértebras correspondientes, donde se dividen en ramos posterior y anterior. Cada ramo contiene fibras sensitivas y motoras. Los ramos posteriores discurren posteriormente para inervar los músculos del dorso y la piel suprayacente, mientras que los ramos anteriores discurren inferolateralmente a través del psoas mayor para inervar la piel y los músculos de la porción inferior del tronco y el miembro inferior. Las porciones praaxamals de los ramos anteriores de los nervios espinales L1, L2, y ocasionalmente de L3, dan origen a ramos comunicantes blancos, que transportan fibras simpáticas presinápticas hacia los troncos simpáticos lumbares. Los troncos simpáticos lumbares, porción abdominal de los troncos simpáticos, formados por 4 ganglios simpáticos paravertebrales lumbares y por los ramos interganglionares que los conectan, se continúan con la porción torácica de los troncos, profundos a los ligamentos arqueados mediales del diafragma. Los troncos lumbares descienden sobre las caras anterolaterales de los cuerpos de las vértebras lumbares en un surco formado por el psoas mayor adyacente. Inferiormente, cruzan el promontorio del sacro y continúan caudalmente hacia el interior de la pelvis como porción sacra de los troncos. Para inervar la pared abdominal y los miembros inferiores, se establecen sinapsis entre las fibras presinápticas y postsinápticas en los ganglios simpáticos de los troncos simpáticos. Las fibras simpáticas postsinápticas se dirigen, a través de los ramos comunicantes grises, hacia los ramos anteriores. Estos se convierten en los nervios toracoabdominales y subcostales, y el plexo lumbar, nervios somáticos, que estimula las acciones vasomotora, sudomotora y pilomotora en la porción más inferior del tronco y el miembro inferior. Los nervios esplácnicos lumbares se originan en la cara medial de los troncos simpáticos lumbares y transportan fibras simpáticas presinápticas que inervan las vísceras pélvicas. El plexo nervioso lumbar se forma anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares, dentro de la inserción proximal del psoas mayor. Esta red nerviosa está constituida por los ramos anteriores de los nervios L1 L4. Los siguientes nervios son ramos del plexo lumbar, los 3 mayores se mencionan en primer lugar. El nervio femoral, L2 L4, emerge del borde lateral del psoas mayor, inerva el ilíaco y pasa profundo al ligamento inguinal/tracto iliopúbico, hacia la parte anterior del muslo, para inervar los músculos flexas de la cadera y los extensores de la rodilla. El nervio obturador, L2 L4, emerge del borde medial del psoas mayor y pasa a la pelvis menor inferiormente a la rama superior del pubis, a través del foramen obturador, hacia la cara medial del muslo, inervando los músculos aductores. El tronco lumbosacro, L4, L5, pasa sobre el ala del sacro y desciende hacia la pelvis para participar en la formación del plexo sacro junto con los ramos anteriores de los nervios S1 siglo IV. Los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico, L1, se originan del ramo anterior de L1 y entran en el abdomen posteriores al ligamento arqueado medial, y pasan inferolateralmente, anteriores al cuadrado lumbar. Discurren superiores y paralelos a la cresta ilíaca, perforan el músculo transverso del abdomen cerca de la EIAS, y pasan a través de los músculos oblicuos interno y externo del abdomen, para inervar los músculos abdominales y la piel de las regiones púbica e inguinal. La división del ramo anterior de L1 puede producirse tan distalmente como al nivel de la EIAS, de forma que a menudo solo hay un nervio, L1, cruzando la pared posterior del abdomen en lugar de 2. El nervio genitofemoral, L1, L2, atraviesa el psoas mayor y discurre inferiormente sobre su cara anterior, profundo a la fascia del psoas, se divide lateralmente a las arterias ilíacas común y externa en los ramos femoral y genital. El nervio cutáneo femoral lateral, L2, L3, discurre inferolateralmente sobre el músculo ilíaco y entra en el muslo posterior al ligamento inguinal tracto iliopúbico, justo medial a la EIAS, inerva la piel de la cara anterolateral del muslo. Casi en el 10% de los casos hay un nervio obturador accesorio, L3, L4, que discurre paralelo al borde medial del psoas, anterior al nervio obturador, cruzando superior a la rama superior del pubis en íntima relación con la vena femoral. Aunque los ramos mayores del plexo lumbar, femoral, obturador y tronco lumbosacro, son constantes en su localización, cabe esperar variaciones en la de sus ramos más pequeños. Vasos de la pared posterior del abdomen. El principal paquete vasculonervioso del tronco inferior, que incluye la aorta abdominal, la VCI y los plexos nerviosos periarteriales aórticos. Discurre por la línea media de la pared posterior del abdomen, anterior a los cuerpos de las vértebras lumbares. Aorta abdominal. La mayoría de las arterias que irrigan la pared posterior del abdomen se originan de la aorta abdominal, sin embargo, las arterias subcostales proceden de la aorta torácica y se distribuyen inferiores a la 12ª costilla. La aorta abdominal,
de unos 13 cm de largo, empieza en el hiato aórtico del diafragma, a la altura de la vértebra T12, y termina al nivel de la vértebra L4, donde se divide en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. La aorta abdominal puede representarse en la pared anterior del abdomen por una cinta, de unos 2 cm de ancho, que se extiende desde un punto de la línea media, unos 2,5 cm superior al plano transpilórico, hasta un punto ligeramente, 2 a 3 cm inferior y a la izquierda del ombligo, al nivel del plano supracrestal, plano que cruza los puntos más elevados de las crestas ilíacas. En los niños y los adultos delgados, la porción inferior de la aorta abdominal está lo bastante cerca de la pared anterior del abdomen como para poder palpar o apreciar sus latidos cuando la pared está relajada. Cuadro clínico: pulsaciones aórticas y aneurisma de la aorta abdominal. Figura 5 a 99. Arterias de la pared posterior del abdomen. Ramas de la aorta. A. Ramas de la aorta abdominal. B. Ramas de la aorta abdominal superior. C. Planos vasculares por donde se distribuyen las ramas de la aorta abdominal. Las arterias ilíacas comunes divergen y corren inferolateralmente, siguiendo el borde medial de los músculos psoas hacia la línea terminal. En esta, cada arteria ilíaca común se divide en las arterias ilíacas interna y externa. La arteria ilíaca interna entra en la pelvis. En el capítulo 6 se describe detalladamente su recorrido y sus ramas. La arteria ilíaca externa sigue el músculo iliopsoas. Justo antes de abandonar el abdomen, la arteria ilíaca externa da origen a las arterias epigástrica inferior y circunfleja ilíaca profunda, que irrigan la pared anterolateral del abdomen. Relaciones de la aorta abdominal. De superior a inferior, las importantes relaciones anteriores de la aorta abdominal son el plexo y el ganglio celíacos, el cuerpo del páncreas y la vena esplénica, la porción horizontal del duodeno, asas del intestino delgado. La aorta abdominal desciende anterior a los cuerpos de las vértebras T12-L4. Las venas lumbares izquierdas pasan posteriores a la aorta para alcanzar la VCI. A la derecha, la aorta se relaciona con la vena ácigos, la cisterna del quilo, el conducto torácico, el pilar derecho del diafragma y el ganglio celíaco derecho. A la izquierda, la aorta se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. Ramas de la aorta abdominal. Las ramas de la aorta descendente, torácica y abdominal, pueden describirse como originadas y situadas en 3 planos vasculares, y pueden clasificarse como viscerales o paraiatals, y pares o impares. Las ramas paraiatals pares de la aorta irrigan el diafragma y la pared posterior del abdomen. Podría afirmarse que la arteria sacra media, una rama parietal impar, ocupa un cuarto plano, posterior, porque se origina en la cara posterior de la aorta, justo proximal a su bifurcación. Aunque es mucho más pequeña, también podría considerarse una continuación en la línea media de la aorta, en cuyo caso sus ramas laterales, las pequeñas arterias lumbares y las ramas sacras laterales, también se incluirían entre las ramas paraiatals pares. Venas de la pared posterior del abdomen. Las venas de la pared posterior del abdomen son tributarias de la VCI, excepto la vena testicular u ovárica izquierdas, que desembocan en la vena renal izquierda en lugar de hacerlo en la VCI. La VCI, la vena más grande del cuerpo, carece de válvulas, excepto una variable y no funcional que se encuentra en su orificio de entrada en el atrio. Aurícula, derecho del corazón. La VCI retorna sangre poco oxigenada desde los miembros inferiores, la mayor parte del dorso, las paredes abdominales y las vísceras abdominopélvicas. La sangre de las vísceras pasa a través del sistema venoso porta y del hígado antes de entrar en la VCI a través de las venas hepáticas. Figura 5 a 100. Vena cava inferior y sus venas tributarias. La asimetría de las venas renal e ilíaca común refleja la situación de la vena cava inferior a la derecha de la línea media. La vena cava inferior se forma anterior a la vértebra L5 por la unión de las venas ilíacas comunes. Esta unión tiene lugar, aproximadamente, 2,5 centímetros a la derecha del plano medio, inferior a la bifurcación de la aorta y posterior a la porción proximal de la arteria ilíaca común derecha. La VCI asciende por el lado derecho de los cuerpos de las vértebras L3-L5 y sobre el músculo psoas mayor derecho, a la derecha de la aorta. La VCI abandona el abdomen pasando a través del foramen de la vena cava en el diafragma para entrar en el tórax a nivel de la vértebra T8. Como se forma a un nivel vertebral por debajo de la bifurcación aórtica y atraviesa el diafragma 4 niveles más arriba del hiato aórtico, la longitud total de la VCI es de 7 centímetros más que la aorta abdominal, aunque la mayor parte de la longitud adicional es intrahepática. La VCI recoge sangre poco oxigenada procedente de los miembros inferiores y sangre extraportal del abdomen y la pelvis. Casi toda la sangre del tubo digestivo drena en el sistema porta-hepático y pasa a la VCI a través de las venas hepáticas. Las venas tributarias de la VCI se corresponden con las ramas paraiatals y viscerales pares de la aorta. En cambio, las que se corresponden con las ramas viscerales impares de la aorta son tributarias de la vena porta hepática. La sangre que transportan acaba entrando en la VCI a través de las venas hepáticas, después de
Cruzar el hígado. Las ramas que se corresponden con las ramas viscerales pares de la aorta abdominal son la vena suprarrenal derecha, las venas renales derecha e izquierda, y la vena gonadal, testicular u ovárica, derecha. Las venas suprarrenal y gonadal izquierdas drenan indirectamente en la VCI, ya que son tributarias de la vena renal izquierda. Las ramas paraiatals pares de la VCI son las venas frénicas inferiores, las venas lumbares tercera, L3, y cuarta, L4, y las venas ilíacas comunes. Las venas lumbares ascendentes y ácigos conectan la VCI con la vena cava superior, tanto directa como indirectamente, proporcionando vías colaterales, V-cuadro clínico vías colaterales de la sangre venosa abdominopélvica. Vasos y nódulos linfáticos de la pared posterior del abdomen. Los vasos y nódulos linfáticos se distribuyen a lo largo de la aorta, la VCI y los vasos ilíacos. Los nódulos linfáticos ilíacos comunes reciben linfa de los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. La linfa de los nódulos linfáticos ilíacos comunes pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos. La linfa del tubo digestivo, el hígado, el bazo y el páncreas pasa a lo largo de las arterias celíaca y mesentérica superior e inferior hacia los nódulos linfáticos preaórticos, nódulos celíacos y mesentéricos superiores e inferiores, dispersos alrededor de los orígenes de estas arterias en la aorta. Los vasos eferentes de estos nódulos forman los troncos linfáticos intestinales, que pueden ser únicos o múltiples y participan en la confluencia de troncos linfáticos que da lugar al conducto torácico. Figura 5 a 101. Vasos y nódulos linfáticos de la pared posterior del abdomen, y troncos linfáticos del abdomen. A. Nódulos linfáticos paraiatals. B. Troncos linfáticos abdominales. Todo el drenaje linfático de la mitad inferior del cuerpo converge en el abdomen para entrar en el principio del conducto torácico. Los nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos, de la cava y aórticos, se sitúan a ambos lados de la VCI y de la aorta. Estos nódulos reciben linfa directamente de la pared posterior del abdomen, los riñones, los uréteres, los testículos o los ovarios, el útero y las tubas uterinas. También reciben linfa del colon descendente, la pelvis y los miembros inferiores a través de los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores e ilíacos comunes. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos forman los troncos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. El extremo inferior del conducto torácico se localiza anterior a los cuerpos de las vértebras L1 y L2, entre el pilar derecho del diafragma y la aorta. El conducto torácico empieza con la convergencia de los principales conductos linfáticos del abdomen, que solo en una pequeña proporción de los individuos adopta la forma, habitualmente descrita, de un saco o una dilatación de paredes delgadas, la cisterna del kilo. El tamaño y la forma de la cisterna del kilo son variables. Lo más frecuente es que sencillamente exista una convergencia simple o plexiforme de los troncos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. El, o los, tronco, S, linfático, S, intestinal, S, y un par de troncos linfáticos torácicos descendentes, que transportan la linfa de los 6 espacios intercostales inferiores. En consecuencia, básicamente todo el drenaje linfático de la mitad inferior del cuerpo, drenaje linfático profundo inferior al nivel del diafragma y todo el drenaje superficial inferior al nivel del ombligo, converge en el abdomen para entrar en el principio del conducto torácico. El conducto torácico asciende a través del hiato aórtico del diafragma para entrar en el mediastino posterior, donde recibe más drenaje parietal y visceral, en particular del CSI del cuerpo. Y por último finaliza entrando en el sistema venoso al nivel de la unión de las venas subclavia izquierda y yugular interna, ángulo venoso izquierdo.